¿Qué tal amigos? Te saluda Edel Vidalón Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Acompáñame. Bien, en esta oportunidad te traigo otro tema sobre electrocardiografía. ¿De qué se trata? De una mujer de 69 años ingresada a la unidad de cuidados intensivos, quiere decir que está grave la paciente. Este electrocardiograma es más consistente con cuál de los siguientes escenarios que amenazan la vida. La alternativa A, edema pulmonar secundario a estenosis mitral. La alternativa B, cor pulmonale agudo debido a tromboembolismo pulmonar. La alternativa C, infarto agudo de miocardio de la pared inferior. La alternativa D, insuficiencia renal y crisis hipertensiva. Y la última alternativa, cor pulmonale crónico debido a exacerbación del enfisema. Esas son las alternativas, así que le damos una mirada y vemos este electrocardiograma. Te sugiero que pauses el vídeo para que puedas tomar un pantallazo y puedas evaluar conjuntamente conmigo. Así que este es el electrocardiograma y continuamos. Lo primero que tenemos que hacer para hacer una evaluación del electrocardiograma es tener una sistematización. Y la propuesta que yo siempre te planteo es que hagas una evaluación de la frecuencia cardíaca, el ritmo, luego la onda P u otro ritmo auricular, el intervalo PR, el complejo QRS, efectivamente con el eje y la morfología asociada, los problemas de repolarización, evaluando el segmento ST y la onda T y el intervalo QT. Acá este cuadro siempre te presento para que puedas tener en cuenta los valores electrocardiográficos normales y trata de aprendértelos, trata de memorizártelos. Muy bien, entonces empezamos de plano con la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca la podemos hallar mediante varias fórmulas. Muchas de las veces utilizamos la regla de los 300, por ejemplo, ¿ya? Y hay otras posibilidades también. En esta oportunidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el D2 largo. Acá hemos hecho una ampliación y lo que vamos a hacer es contar 6 segundos. Y dentro de esos 6 segundos, al contar 6 segundos, dentro de ellas vamos a darle una mirada a cuántos complejos QRS existen en esos 6 segundos y a todo ello lo vamos a multiplicar por 10 para que llegue a 60 segundos. Entonces, le damos una mirada, acá hay un segundo y un segundo podemos encontrar en 5 cuadros grandes. Acá te lo estoy graficando. 5 cuadros grandes me dan un segundo. ¿Por qué? Porque cada cuadro tiene 0,20 segundos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En estos 6 debemos de visualizar cuántos complejos QRS tenemos. Un complejo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este ya no va. Por lo tanto, tengo 12 QRS en 6 segundos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicarlo básicamente por 10 y me estaría dando 120 latidos por minuto. Y eso es lo que te pongo en este cuadro. 12 QRS por 10 es igual a 120 latidos por minuto. El primer diagnóstico que podríamos estar evaluando es taquicardia. Taquicardia, ¿no? Muy bien, entonces esta paciente está grave, está en unidad de cuidados intensivos y está taquicárdica. Veamos ahora, después de evaluar la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco. Y el ritmo cardíaco, ¿qué es lo que debemos de ver? Ver si el ritmo, para que sea un ritmo adecuado, debe iniciarse una onda P. Y esta onda P tiene que iniciarse en el nódulo sinusal. Para que se inicie en el nódulo sinusal debemos de tener varias circunstancias. De repente, esta primera que dice entre 60 y 100 latidos por minuto podríamos reservarla, pero sí debemos entender que las ondas P tienen que ser de morfología positiva en las derivaciones 1, 2 y AVF, además de ser negativa
en AVR. Además de ello, ausencia de bloqueo auriculoventricular completo. Entonces, eso es lo que vamos a visualizar en el ritmo para ver cómo está esta onda P. Hacemos una ampliación de 4 derivaciones. Aquí está D1. Y acá debemos de darle una mirada y debemos de visualizar de que esta onda P sea positiva. Acá está la onda P y efectivamente es positiva. Por lo tanto, estamos demostrando que el ritmo en este momento al menos es sinusal. De igual forma, en la derivación 2 también es positiva. En la derivación AVF, que está a este lado, también es positiva, pero a la vez me dice que debe ser negativa en AVR. Vemos AVR y en AVR tiene una deflexión negativa y confirma esta situación. Debemos además siempre aclarar que la onda P debe preceder al complejo QRS. Esto es importante tener en cuenta. Entonces acá el ritmo es sinusal. Esto es importante rescatar. Muy bien, ¿qué más debemos evaluar? La onda P. Básicamente las mismas características cuando hemos visto el ritmo, y si el ritmo es sinusal, la onda P debe tener esas mismas características. Debe ser la onda P positiva en 1 AVL, 2, 3 AVF, pero las que estoy poniendo en circulito son las más importantes, y además negativa en AVR. Ya hemos visto aquí está la derivación 1, aquí está la 2, AVF a este nivel, y en esas son positivas las ondas P. Además de ello, la onda P es negativa, tal como aquí estamos visualizando en la derivación AVR. Eso es lo que nos dice la onda P. Básicamente, para seguir la visualización con mucha mayor claridad, le damos una mirada en la derivación 2 y en la derivación V1. Entonces, sí estamos viendo que es positiva en 2. Pero además de ello, debemos de hacer una visualización y establecer la morfología de la onda P. ¿Qué significa ello? Que tenemos que dar una mirada a la amplitud, o sea, hacia arriba, pero también a la duración, o sea, en forma horizontal. Y para que esta onda P sea normal, en la amplitud, debe ser menor a 2,5 milímetros. Vamos a darle una mirada acá. Acá estoy señalándote, va a tener 1, 2 y un poquito más, pero no es mayor de 2,5 milímetros. Por lo tanto, la onda P es menor a 2,5 milímetros. Quiere decir que descarto crecimiento auricular derecho. Por otro lado, no debe tener una duración de más de 0,12 segundos. Y vamos a darle una miradita. Además de la derivación de 2, también podemos ver en la derivación V1. Y vamos a dar una mirada desde acá hasta acá. Y prácticamente tiene 2 cuadritos nada más. Y 2 cuadritos por 0,04 me va a dar igual a 0,08 segundos. Por lo tanto, también está dentro de la normalidad. ¿Qué descarto? Descarto crecimiento auricular izquierdo. Muy bien, ahora vamos a hacer la evaluación del intervalo PR. Y el intervalo PR también tiene sus características. Ya sabemos que el intervalo PR en este ejemplo de electrocardiograma, ya vamos a detallar. El intervalo PR debe de medir entre 3 a 5 cuadritos pequeños. Y va a iniciar desde la onda P, o sea, desde cuando inicia la onda P hasta cuando inicia el complejo QRS. Todo esto de acá que estoy marcando. Oye, ¿y eso qué significa? Que en cuanto a duración debe valer entre 0,12 y 0,20 segundos. ¿Y qué pasa si es menos? Vamos a hablar de un PR corto. Y los PR cortos pueden ser causas, ¿ya?, de arritmia cardíaca, como por ejemplo en los síndromes de preexcitación, Wolff, Parkinson, White, Long, Gannon, Levin, o una
taquicardia auricular baja podría ser. Y si fuese más de 0,20 segundos, vamos a hablar de un PR largo. De todas maneras, debemos estar pensando, cuando tengamos un PR largo, probablemente podría estar teniendo el paciente un bloqueo auriculoventricular. En este caso, vamos a evaluar si tiene alguna de estas circunstancias patológicas. Entonces, vamos a visualizar en la derivación 2 y vamos a fijarnos en dónde empieza la onda P y dónde inicia el complejo QRS. Entonces, ese es el intervalo PR. Hay 4 cuadritos que multiplicado por 0,04 me va a dar 0,16 segundos. Está dentro de lo normal, por lo tanto tenemos un intervalo PR normal. Continuamos. Bien, ahora vamos a evaluar el complejo QRS. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar primero? El eje. Debemos evaluar dos derivaciones que sean mutuamente perpendiculares. Siempre utilizamos la derivación 1 y la derivación AVF. Pero antes de ello tenemos que hacer la evaluación de estas derivaciones y sus voltajes correspondientes. Toda vez que utilicemos el eje o evaluemos el eje, debemos de ver que el eje es normal cuando oscila entre menos 30 y más 90 grados. Es por eso que tomamos D1 y AVF para la evaluación. Es normal entonces todo lo que estoy rayando y que está en verde. Hacia la derecha está en amarillo, sería un eje desviado a la derecha, y hacia la izquierda, que está en celeste, sería un eje desviado a la izquierda. Pero muy fácilmente podemos darnos cuenta a través de este cuadro si existe o no un problema relacionado a los ejes. Si nosotros tenemos una derivación 1, pero a la vez una derivación AVF positivos, el eje siempre va a ser normal. Mientras que si yo tengo en mi derivación 1 unas deflexiones predominantemente negativas y en AVF positivo, el eje va a estar desviado a la derecha, y al revés. Si tengo unas deflexiones predominantemente positivas en D1 y unas deflexiones predominantemente negativas en AVF, el eje va a estar desviado a la izquierda. Eso se debe tener en cuenta para fines prácticos. En este caso vamos a darle una mirada a AVF y la derivación D1. Ampliamos estas dos derivaciones y le damos una mirada acá. 1 y AVF. ¿Qué significa darle una mirada a los voltajes? Que tenemos que sumar las deflexiones positivas y restar a las deflexiones negativas. Igualmente vamos a hacer en AVF. Y luego vamos a trasladar esas sumas a nivel de nuestro sistema de coordenadas que se suelen establecer en base a estas derivaciones. De esta forma. Entonces, acá sumamos en D1. 5, 9 cuadritos más o menos, menos unos 3 cuadritos, más o menos 6 positivo. Esos 6 voy a sumar acá, más o menos hasta por acá sería el número 6. Y en AVF unos 5 más unos 6 también más o menos. No hay deflexiones negativas, de tal manera que esos 6 lo pongo acá. Hago el correlato correspondiente, cruzo esta información y me sale un eje, ¿ya?, que está en el primer cuadrante. Vale decir, este eje resultante es normal. ¿Por qué? Porque está en el cuadrante adecuado. Está entre menos 30 y más 90 grados. Entonces tiene un eje normal. Ahora vamos a evaluar la morfología en base a su anchura. ¿Qué tan ancho es? O sea, en base a su duración también se llama eso. Y esta duración la debemos de tener siempre presente. Debe ser menor a 0,12 segundos.
Eso vamos a darle una mirada en una ampliación en 2, en V5 o V1 incluso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Agarramos el complejo QRS y sumamos cuántos cuadritos hay. Hay básicamente dos cuadritos nada más. 2 por 0,04 igual a 0,08. Está dentro de los parámetros normales, o sea, menor a 12 o a 0,12 segundos. Pero llama la atención un punto interesante. En V1 existen deflexiones, ¿ya? Que se repiten. Quiere decir que tenemos un R y un R', ¿ya? Y este R' con una duración normal me hace pensar de que podría estar presentando el paciente un hemibloqueo derecho o una sobrecarga ventricular derecha. Eso para tener en cuenta para los fines diagnósticos en sí. Por lo demás, la anchura es menos de 0,12 y por lo tanto está normal. Ahora nos vamos a la morfología del QRS, pero en cuanto a la amplitud. La amplitud vamos a evaluar entonces. Y acá siempre te presento este esquema, este cuadro para ver signos de hipertrofia ventricular. Izquierda en la parte superior y derecha en la parte inferior. Trata de memorizar estos puntos para que se te sea mucho más fácil la evaluación correspondiente. Entonces, para descartar hipertrofia ventricular izquierda, utilizamos el índice de Sokolov. Veamos entonces S en V2. Vamos a tener más o menos 5 más 3, 8. Eso es lo que estamos poniendo a este nivel. Y en V5 vamos a tener 5, 10, más o menos 14. Es lo que estamos poniendo acá. Sumamos y nos sale 22. Y como Sokolov, para que haya hipertrofia ventricular izquierda, debe ser mayor a 35, quiere decir que acá descartamos hipertrofia ventricular izquierda. Por otro lado, hacemos la evaluación mediante este algoritmo para ver si hay hipertrofia ventricular derecha. ¿Qué me dice? Que en V1 debiéramos de tener un R mayor a 7 milímetros para decir que hay hipertrofia ventricular derecha, o la relación R sobre S también en V1 tiene que ser mayor o igual a 1. En este caso prácticamente tenemos un puntito nada más arriba, así que R en este caso es de 1 milímetro nada más. Por lo tanto, también descartamos hipertrofia ventricular derecha. Muy bien, seguimos haciendo una evaluación del QRS. No nos olvidemos hacer la evaluación del QRS en cuanto a su amplitud, o sea, hacia arriba, pero también en cuanto a su duración, o sea, en forma horizontal. Pero además de ello, la configuración del complejo QRS en sí. Y si nosotros hacemos una valoración en D1, vamos a ver que en D1 estamos teniendo una S que no debiéramos tener en la derivación V1. Eso llama poderosamente la atención. ¿Qué más? En D3, ya he tenido que verlo evidentemente antes para ya irte comentando acá, en D3 también estamos teniendo un Q ya patológico. ¿Ya? Y esto no debiéramos de encontrar en un electrocardiograma normal. En base a esta circunstancia existe un patrón que te voy a comentar en este momento. En D1, entonces tenemos S, y en D3 tenemos Q patológica. Y este es un patrón que se llama patrón S1Q3. ¿Qué significa? Que existe en la derivación 1 una deflexión S y en la derivación 3 una deflexión Q. El patrón mucho más característico es el patrón S1Q3 T3,
que llama poderosamente la atención y corresponde a un patrón para una tromboembolia pulmonar. Sin embargo, cuando tengamos un patrón S en 1 y Q en 3, también debemos pensar en una tromboembolia pulmonar. Entonces, no te olvides que cuando hagas la valoración del complejo QRS, también tienes que evaluar estas peculiaridades. Entonces, ya estamos teniendo el siguiente diagnóstico también. Ahora vamos a darle una mirada al segmento ST. En este esquema, el segmento ST me dice que suele iniciar cuando termina el complejo QRS justo en el punto J y además se extiende hasta cuando inicia la onda T. Entonces, toda esta parte de acá es el segmento ST. Y ese segmento ST, para que sea normal, debe ser isoeléctrico siempre. ¿Qué más? Y la elevación o descenso, si es que hubiese elevación o descenso de este segmento ST, siempre se debe de medir, ¿ya?, a 0,04 segundos, o sea, a un cuadrito chiquito, ¿ya?, del punto J. De ahí para adelante es el que se tiene que medir. En este electrocardiograma, el segmento ST en la mayoría está isoeléctrico, en D1, en D2, en V2, V4 un poquito, sin embargo, no es ya mayor a 1 milímetro, pero en V5 y V6 da la impresión de que existiese una disminución o un descenso del ST. Esto podría estarse asociando a que por la taquicardia existe un problema de repolarización, o sea, no puede volver a su sitio normalmente. Pero como no hay otra evidencia, ya dejamos de lado esta circunstancia y podríamos estar pensando que el segmento ST es isoeléctrico y que no hay problemas isquémicos sobre todo. Entonces, vamos a continuar con la evaluación de la onda T. La onda T también forma parte de la repolarización ventricular y debe ser concordante con el complejo QRS. O sea, si el complejo QRS tiene voltajes predominantemente positivos, la onda T también tiene que tener voltajes positivos. A eso se llama concordante. Y en este ejemplo de electrocardiograma vemos ya que esta es la onda T. Desde cuando termina el segmento ST hasta cuando inicia ya la línea isoeléctrica. ¿Qué más? ¿Ya? Bueno, no nos revela gran cosa, excepto que hayan alteraciones inespecíficas, pero también de isquemia. Se debe tener en cuenta esta circunstancia. La duración puede durar entre 0,10 a 0,25 segundos o superior incluso, y la amplitud, o sea, hacia arriba, es inferior siempre a 5 milímetros, pero nunca mayor a 2/3 del complejo R o de la deflexión R. Entonces le damos una mirada a nuestra onda T haciendo una ampliación en estas derivaciones de 1, 2, 3, V1 y V6. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Si en V1, si en la derivación 1 tenemos una deflexión predominantemente positiva, la onda T también debe ser positiva, o sea que está bien desde el punto de vista de la morfología. ¿Qué más? La duración vamos a verla a este nivel y la duración más o menos empieza de acá hasta este punto y tiene 3 cuadritos. 3 por 0,04 me da 0,12 segundos, que está dentro de lo normal. Acá ya, entonces, positiva en D1, dura 0,12 segundos y la amplitud, o sea, hacia arriba, va a durar 2 cuadritos prácticamente. Por lo tanto, tenemos una onda T dentro de parámetros normales. Ahora bien, vamos a hablar del intervalo QT, es la última parte de este electrocardiograma, y el intervalo QT ¿ya? Forma parte de la despolarización y la repolarización ventricular. Eso es importante tener en cuenta.
siempre cuando existen modificaciones en cuanto a la frecuencia cardíaca, si la frecuencia cardíaca está muy elevada, como en este caso 120 latidos por minuto, o muy disminuida, que no es el caso, pero se debe tener en cuenta, debemos de hacer una evaluación del QT corregido. ¿Y qué es el QT corregido? Es una fórmula, hay varias fórmulas, yo utilizo la fórmula de Bassett, y la fórmula de Bassett me dice que el QT corregido es igual al QT dividido entre la raíz cuadrada de una duración RR, de un intervalo RR. Eso es lo que vamos a darle una mirada. Y lo normal del QT corregido es entre 0,35 a 0,44 segundos. Eso es lo normal. Ampliamos y vamos a visualizar en la derivación D2 nada más esta situación. Acá la derivación D2, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos que evaluar? El QT. El QT viene desde acá hasta esta zona más o menos, y es todo esto, ¿ya? ¿Cuánto me sale? Hay aproximadamente 8 cuadritos. Por 0,04 me da 0,32 segundos. Y RR, desde acá más o menos hasta acá, ¿no? Ese es un intervalo RR, 5, ya 10, 11, 12, 13 cuadritos, eso es lo que estamos poniendo acá, que multiplicado con 0,04 me da 0,52 segundos. Ambos números llevamos a la fórmula de Bassett y me sale haciendo la operación mediante el uso de una computadora de 0,44 segundos que está dentro de parámetros normales. Por lo tanto, el QT corregido es normal. Muy bien, ahora terminamos la evaluación del electrocardiograma y nos fijamos en los diagnósticos electrocardiográficos. Vemos que existe una taquicardia sinusal, 120 latidos por minuto, es una taquicardia sinusal, pero también tenemos un patrón S1 y Q3 que probablemente nos esté planteando la posibilidad de que el paciente tenga una tromboembolia pulmonar. La paciente está en cuidados críticos, ya sabemos, así que es muy probable que tenga este cuadro. Y además de ello, por el patrón de sobrecarga que habíamos evaluado en la derivación V1 con una R, S, R', ¿ya? Y un probable hemibloqueo derecho, pensar en una probable sobrecarga ventricular derecha. Entonces, todas estas son características diagnósticas de nuestro electrocardiograma, que haciendo unidad clínica debemos estar pensando que la paciente tiene un cor pulmonar agudo. Bruscamente está sucediendo esta situación, más la tromboembolia pulmonar. Probablemente la tromboembolia esté generando este cor pulmonar agudo. Entonces, estos son los diagnósticos electrocardiográficos. Nos vamos a la respuesta. Y la respuesta es evidentemente pues la alternativa B. Es un cor pulmonale agudo debido a tromboembolia pulmonar. Esa es la respuesta. ¿Por qué no la alternativa A? Edema pulmonar secundario a estenosis mitral. Para que exista una estenosis mitral en el electrocardiograma, debiéramos estar viendo crecimiento auricular izquierdo, cosa que no hemos visualizado. ¿Por qué no? La alternativa C, infarto agudo de miocardio de pared inferior. Para que exista un infarto agudo de miocardio, ¿ya?, de la pared inferior, debimos haber tenido ST con supradesnivel en derivaciones 2, 3 y AVF, que tampoco no contamos. ¿Por qué no la alternativa D, insuficiencia renal y crisis hipertensiva? La crisis hipertensiva suele generar sobrecarga ventricular izquierda, que tampoco se evidencia. ¿Y por qué no la alternativa D, el cor pulmonar crónico debido a exacerbación del enfisema? El enfisema o un cor pulmonar crónico suele dar voltajes muy pequeños en realidad y no se ajusta a estas características de un cor
pulmonar crónico. Por eso es el que eliminamos esta alternativa. Muy bien, esto es todo con respecto al electrocardiograma. Pero te voy a traer los criterios electrocardiográficos de una embolia pulmonar aguda. Esto es importante. Vamos a tener el patrón S1, Q3, T3. En el electrocardiograma que te estoy presentando solamente existía S1 y Q3. ¿Por qué? Porque no hemos visualizado una T acá en 3. No hemos visto una T negativa. Más bien hay una T aplanada, pero no hemos visto. Pero este patrón también sirve para poder hacer ya el diagnóstico probable de tromboembolia. Debemos de tener en nuestro paciente taquicardia sinusal, bloqueo de rama incompleto o completo, eso es lo que hemos visto en la derivación V1 con el RSR', ¿ya? Por eso es el que estamos agregándolo. Inversión de la onda T en las derivaciones V1, V3, que no es el caso en estas circunstancias. Muy bien, entonces todas estas de acá, ¿ya?, son características de una tromboembolia pulmonar. Muy bien, amigos, eso es todo. Espero que sea de tu ayuda en tu formación. Nos vemos en el próximo vídeo. Ten un grandioso día.